La primera parte de esta historia la pueden encontrar en la descripción de este video. El profesor Girafales, muy preocupado, llegó hacia donde estaban Ñoño, el Chavo y la Chilindrina, les preguntó si doña Florinda o Kiko habían regresado, ellos le dijeron que no, el profesor veía por todos lados y les preguntó por qué no estaban el señor Barriga, doña Clotilde y don Ramón, el Chavo dijo que don Ramón y doña Clotilde se habían ido a revisar todas las cabañas, para ver si Kiko estaba escondido en alguna de ellas, Ñoño dice que su papá se fue a la movilidad para buscar a Kiko, el profesor les dijo, que todos se mantengan unidos y que esperarían que todos lleguen, doña Clotilde y don Ramón se habían separado a buscar en cada cabaña, en eso doña Clotilde mientras buscaba en las cabañas alejadas ve como en el suelo estaba tirado un collar con la imagen de una señora, al voltear la imagen ve que estaba escrito el nombre de Pamela Burgis, ella guardó el collar y siguió buscando a Kiko, don Ramón mientras buscaba ve como a lo lejos alguien parecía observarlo, don Ramón avanzó y poco a poco se alejaba por el bosque, creía que era Kiko, lastimosamente la noche había caído en el campamento y eso era un impedimento para poder ver bien, así que se fue acercando mientras decía, Kiko, esto ya no es gracioso, tu mamá está muy preocupada y ya debes de terminar con este juego de muy mal gusto, don Ramón llegó al punto en donde había visto que lo observaban, pero al estar ahí ya no había nadie, luego al ver bien en el suelo notó que había algo que no podía identificar bien, lo recogió y vio que eran unos dedos de persona que estaban en el suelo, don Ramón gritó fuertemente y soltó esos dedos, al seguir observando ve como a pocos metros estaba el cuerpo de Kiko partido por la mitad, don Ramón no podía creer lo que veía, así que muy impactado volteó para dar aviso a los demás, pero al girar vio frente a él a un hombre con máscara, don Ramón retrocedía lentamente, Jason se quedó observándolo, en ese momento don Ramón comenzó a correr, Jason iba caminando lentamente, don Ramón cada vez se adentraba más en el bosque, él ya estaba agotado, decidió descansar apoyándose en un árbol cuando siente como empieza a caerle algo sobre la cara, era un líquido, al alzar la mirada ve cómo estaba el cuerpo de doña Florinda colgado con el estómago totalmente abierto, la cabeza la tenía totalmente destrozada, don Ramón cayó al suelo de la impresión, no podía creer que alguien sea tan retorcido para hacer tan macabro acto, don Ramón tenía que llegar al campamento a dar aviso, sobre el peligro que todos corrían al estar en este lugar, se puso de pie y al voltear, ve cómo ese hombre con máscara estaba frente a él y rápidamente le empieza a clavar muchas veces y con una fuerza descomunal el machete hacia su barriga, tanta fue la fuerza que lo arrinconó hacia el árbol, Jason no pensaba parar con ese demencial ataque, en ese momento, se ve como Jason de tanto clavar el machete hacia la barriga de don Ramón y contra el árbol, se escucha un fuerte sonido, el árbol había sido partido por la mitad, don Ramón cayó completamente destrozado, la sangre era descomunal, todos sus intestinos estaban regados por todo el suelo, a lo lejos el profesor junto a el Chavo, la Chilindrina y Ñoño vieron como un árbol hizo ruido desde el medio del bosque, esa era una mala señal para ellos, el profesor muy asustado pero guardando la calma para no asustar a los niños les dijo que mejor vayan hacia la movilidad, que ese sería un buen lugar para esperar a todos, al llegar vieron que las llantas estaban destrozadas y el carro tenía múltiples cortes por todos lados, la Chilindrina estaba llena de pánico, el Chavo entre lágrimas decía que quién podía haber hecho ese terrible acto hacia nuestro vehículo, Ñoño estaba totalmente en shock, el profesor le dijo que se tranquilice, quizás el señor Barriga al ver que el carro estaba en este estado, se fue caminando a buscar por el bosque, en eso escuchan unos pasos que se acercaban hacia ellos, el profesor puso a todos los niños detrás de él, en eso ven cómo llega a doña Clotilde, diciendo que no ha encontrado a nadie, el profesor dice que lo mejor sería que entren al carro para estar alertas y ver desde las ventanas, todos aceptaron y al entrar se toparon con una de las escenas más grotescas que nunca habían visto, era el cuerpo del señor Barriga totalmente descuartizado, el interior del vehículo era un baño completo de sangre, en donde lo que les daba la bienvenida eran todos los órganos internos regados por todos los asientos, Ñoño solo se desmayó al ver tan cruda
escena, el Chavo y la Chilindrina abrazaron a doña Clotilde. No cabía en ellos que alguien pudiera haber hecho algo así. El profesor bajó del vehículo y muy furioso fue hacia el campamento, agarró de la cocina los cuchillos con los que había cocinado horas antes. Para el profesor iba en contra de sus principios lo que haría, pero era lo necesario. Con mucha pena les dio un cuchillo a cada uno. Ahora el profesor Girafales, el Chavo, la Chilindrina, doña Clotilde y Ñoño, que aún seguía desmayado, tenían un cuchillo para poder defenderse. El profesor dijo que se esconderían en una cabaña, observarían todo desde la ventana por si veían a algún vecino acercarse. El profesor tenía fe de que Kiko, doña Florinda y don Ramón aún sigan con vida. Pasaron varias horas escondidos y nadie aparecía. El sueño cada vez parecía apoderarse de cada uno. El profesor dijo que mientras él esté despierto, los que querían podían dormir. El Chavo, la Chilindrina y Ñoño dijeron que dormirían unos minutos. Doña Clotilde dijo que ella se quedaría también observando si aparece alguien. Mientras miraban por la ventana, ven cómo a lo lejos aparece un hombre con máscara arrastrando el cuerpo sin vida de don Ramón. Era Jason. En eso doña Clotilde gritó fuertemente al ver tan impactante escena. El profesor Girafales rápidamente le tapó la boca a doña Clotilde. Jason se detiene y empieza a ver por todos lados. Al ver que no había nadie, Jason siguió su camino por el bosque. El profesor Girafales dijo que haría algo muy arriesgado, pero era necesario para saber si ese mismo hombre enmascarado tenía a los demás vecinos en su poder. Doña Clotilde dijo que ella iría con él. El profesor Girafales, viendo a los niños dormidos, dijo que asumirían ese riesgo. Con cuchillos en mano fueron sigilosamente detrás de Jason. Mientras avanzaban veían como ese hombre enmascarado caminaba arrastrando el cuerpo de don Ramón, que estaba totalmente destrozado del estómago. Solo pedazos de piel unían su cuerpo para que no sea partido por la mitad. Doña Clotilde no podía evitar llorar al ver lo que le habían hecho a don Ramón. De pronto Jason se detuvo. El profesor, muy preocupado, le decía a doña Clotilde que no haga ningún tipo de ruido. Jason estaba sin moverse. En eso alza el cuerpo sin vida de don Ramón y lo termina de partir por la mitad. Doña Clotilde solo se tapaba la boca para evitar gritar. Jason, ahora con solo la mitad del cuerpo de don Ramón, continuó su camino. Doña Clotilde lloraba al ver lo que le habían hecho a don Ramón, pero el profesor Girafales decía que no era tiempo de lamentos. Los demás vecinos podrían necesitar de nuestra ayuda. Sigamos a ese monstruo enmascarado antes que lo perdamos de vista. Al seguir viendo ven cómo a lo lejos él ingresa hacia una casa que estaba semi quemada. Mientras ellos avanzaban vieron cómo en el suelo habían pedazos de periódicos antiguos tirados por los alrededores. En ellos contaban sobre una mujer que hizo una carnicería en ese campamento, el campamento Crystal Lake. La mujer se llamaba Pamela Burgess. Ella acabó con la vida de varios jóvenes que descuidaron a su hijo, que lastimosamente se ahogó. La víctima se llamaba Jason Burgess. En eso doña Clotilde saca el collar que se había encontrado en una de las cabañas mientras buscaba a Kiko. Era el collar de Pamela Burgess. En ella estaba su foto. El profesor Girafales le dice: ¿crees que ese hombre enmascarado sea Jason? Doña Clotilde, muy preocupada, le dice: pero Jason murió ahogado, es imposible que sea él. En eso decidieron avanzar hacia la casa. Al entrar vieron que casi todo estaba quemado. Caminaban sigilosamente hasta que en un cuarto vieron una cabeza en un altar. Todo estaba casi incinerado. Se asombraron mucho al darse cuenta que esa cabeza era la de Pamela Burgess. Doña Clotilde agarró el suéter que estaba en el altar. Era la ropa que había usado en vida Pamela Burgess. En ese momento el profesor botó al suelo la cabeza que estaba en el altar. Dijo que todo era demasiado enfermizo. Lo mejor sería que sigan buscando a los demás vecinos. Al voltear vieron a ese hombre enmascarado frente a ellos. En un acto de desesperación, doña Clotilde se puso el suéter de Pamela Burgess, sacó el collar con su imagen y se lo enseñaba diciendo: Jason, soy tu madre. Todo este tiempo has sido un buen hijo, el mejor que una madre haya podido tener, pero ya es hora que descanses. Jason la miraba totalmente confundido. El profesor Girafales lentamente retrocedía con el cuchillo en su mano. Doña Clotilde seguía hablándole: ven aquí, mi pequeño. Jason, con la mirada agachada, se dirige hacia doña Clotilde, quien lo había engañado simulando ser su madre. Jason recibe el abrazo de doña Clotilde. Doña Clotilde le hizo la seña al profesor
profesor Girafales para que lo ataque con el cuchillo. En eso Jason, mientras recibía el abrazo, ve como en un rincón de la cabaña estaba tirado en el suelo la cabeza de su difunta madre. Jason entró en razón y muy furioso comenzó a aplastar la cabeza de doña Clotilde. En ese momento el profesor Girafales le clavó el cuchillo en el cuello a Jason. Jason soltó a doña Clotilde, pero ella estaba muy malherida. Ese ataque parecía no haber hecho ningún tipo de daño a Jason. Él solo se sacó el cuchillo y lo aventó. El profesor junto a doña Clotilde se escondieron en uno de los cuartos. Estaban apoyados en la pared. El profesor le preguntaba si ella podía avanzar. Ella, algo mareada, dijo que sí. En ese momento, se ve como el ojo de doña Clotilde es atravesado por una varilla metálica desde afuera del cuarto. Jason había clavado ese objeto atravesando la pared. El profesor Girafales, muy impactado, no sabía qué hacer. En eso ve como Jason, lleno de ira, se va hacia el bosque. El profesor Girafales decidió volver a la cabaña en donde estaban durmiendo el chavo, la chilindrina y ñoño. Sabía que el tiempo estaba en su contra. Él tenía que llegar antes que Jason. Desesperadamente buscó su cuchillo y el que llevaba doña Clotilde. El profesor Girafales ya estaba armado y dispuesto a todo por salvar la vida de sus alumnos.